Buenos días. El tema que vamos a desarrollar hoy es tumores de páncreas. Es un tema muy interesante. Vamos a ir desgranando los distintos aspectos de esta patología. Pero bueno, para eso vamos a comenzar haciendo una guía descriptiva de lo que vamos a desarrollar en esta charla. Vamos a hablar un poco de la etimología, la historia, muy someramente, no se asusten, va a ser muy corto. Algo de anatomía y función siempre es necesario recordar. Luego los tipos de tumores que pueden presentarse en el páncreas y luego en sí mismo, cuando hablamos del cáncer del páncreas, de a qué tumor nos estamos refiriendo. ¿Qué tipo de tumor dentro de esas variedades, cuál es el que uno habla frecuentemente del cáncer del páncreas. Y vemos distintos aspectos desde su frecuencia, su mortalidad, la epidemiología, la etiología, la biología, cuáles son los factores de riesgo para que una persona realmente se enferme con un cáncer de páncreas o padezca un cáncer de páncreas, cuáles son las localizaciones que tienen una trascendencia realmente fundamental en aspectos clínicos, pronósticos y terapéuticos, y finalmente cómo nos guiamos con la clínica para llegar un diagnóstico adecuado, estadificarlo correctamente al paciente y darle el consejo que corresponda para el tratamiento que desde siempre veníamos expresando por los distintos tipos de cáncer en un trípode, cirugía, quimio y radioterapia. Y bueno, vamos ya agregando y hablaremos algunas palabras de esto, un cuarto aspecto que es el aspecto de la inmunoterapia. Fíjense ustedes que son un par de médicos griegos a quienes nosotros debemos algunos conceptos muy importantes en lo que hace a la descripción anatómica, en primer lugar, del páncreas. La primera descripción anatómica del páncreas la hace este doctor, que es Herófilo, y lo hace 300 años antes de Cristo. Mucho tiempo, ¿no? 300 años antes de Cristo. Este era un médico que era de la escuela, de la clásica escuela de Alejandría, una escuela muy importante de la medicina griega, y es considerado por muchos como el primer anatomista, ya que él disecó más de 600 cadáveres ya en aquella época, sin lugar a dudas, generando conceptos anatómicos y volcando estos conocimientos a los pares de su época y a los médicos que vendrían después. Sin embargo, el nombre páncreas, que fue acuñado en el siglo II después de Cristo, y le debemos a Rufo de Éfeso el haber acuñado este nombre, eso griego también de Éfeso. Lo que él veía, Rufo, decía, esto tiene el aspecto de ser todo, como si todo fuera carne. Entonces Rufo de Éfeso menciona y utiliza esa etimología, todo carne. Pan es todo, la raíz etimológica griega, y creas es carne, páncreas. De ahí viene justamente el nombre que acuñó este doctor Éfeso en Grecia. Fíjense ustedes que si nosotros tenemos que hacer algunas observaciones sobre los aspectos anatómicos, digamos desde ya que es un órgano que ha sido olvidado durante mucho tiempo por la ubicación profunda en el abdomen. Está profundamente ubicado, atrapado por el estómago, está atrás del estómago, está un poco por delante del plano vértebro muscular, el plano vertebral posterior. Y bueno, y si uno tiene que describir las distintas porciones del páncreas, debemos mencionar la cabeza, el cuerpo y la cola. Obviamente entre la cabeza y el cuerpo tenemos el cuello, y esta porción que se llama proceso uncinado, el páncreas, que es muy importante y pasa por atrás de estos vasos, que son los vasos mesentéricos. Además de estar en una ubicación, en una suerte de encrucijada anatómica, decimos encrucijada porque está poblada por vasos, estructuras tubulares como la vía biliar, el conducto de Wilson, el conducto de Santorini. Es una encrucijada compleja, los vasos esplénicos, la arteria hepática, los vasos mesentéricos, la arteria y la vena mesentérica superior. Bueno, es realmente una ubicación anatómica compleja cuando uno debe dar una resolución quirúrgica a estos pacientes. De modo tal que, bueno, debemos saber, por lo menos tener ese concepto que la ubicación del páncreas, probablemente para, sobre todo la cabeza del páncreas,
no es muy favorable para realizar algún tipo de cirugía. Observen ustedes que si, a ver, hay un proceso neoformativo, un crecimiento en la cabeza del páncreas, también las manifestaciones clínicas, no solo que va a ser más complicado por esa encrucijada anatómica en la que se encuentra, sino que las manifestaciones clínicas también van a ser diferentes absolutamente a si está en el cuerpo o en la cola. Claramente, si está en este nivel, va a invadir la vía biliar con relativa precocidad, lo cual desde algún punto de vista uno puede decir que es bueno porque eso nos da una expresión clínica que es la ictericia y nos permite hacer el diagnóstico con mayor precocidad en las localizaciones cefálicas, en la cabeza, en cuerpo y en cola de páncreas, que son diagnósticos más tardíos justamente por esa presentación sorda, grabativa, por no presentar una clínica demasiado típica. Lo que entonces es importante que ustedes vean las características anatómicas del páncreas en esa encrucijada vascular. Si el tumor invade los vasos mesentéricos superiores, sobre todo la arteria, eso ya prácticamente impide, es una contraindicación formal para la cirugía, puesto que, bueno, nada, ese paciente ya no tiene posibilidad de hacer una resección R0 con criterio oncológico, los mismos invade estructuras vasculares como la hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta encrucijada vascular, glandular, intestinal y de conductos es todo un tema en lo que hace a la anatomía y la resolución quirúrgica posterior de estos pacientes. Veamos ahora un par de ideas mínimas básicas sobre los aspectos funcionales, sobre la fisiología del páncreas. Debemos saber que el páncreas tiene al menos dos estirpes, por llamarle así, celulares, desde el punto de vista funcional, absolutamente diferentes. Algunas que toda su función es formar un líquido, un jugo pancreático que se va a volcar hacia el tubo digestivo, específicamente hacia el duodeno, y claramente se vuelca hacia el duodeno buscando dos funciones. Una, ayudar a la digestión de proteínas, de lípidos, de grasas determinadas enzimas pancreáticas. Y también, recuerden que habíamos hablado que el estómago, en el pecho, tiene lo que se llama the gastric acid pocket, es decir, una bolsa ácida gástrica. Claramente lo que comemos no es estéril. Entonces, bueno, ese baño ácido, de algún modo, esteriliza a esa comida. ¿Qué sé yo? Puede un sándwich de milanesa tocado no sé con qué mano o lo que fuera. Bueno, el gastric acid pocket nos defiende, entonces no está muy bueno tampoco que bloqueemos todo el tiempo con inhibidores de la bomba de protones y esa acidez que es natural, normal, fisiológica, que trata de uno Dios, para cumplir esta función que yo le digo, uno la borra a veces con estos inhibidores de la bomba de protones y no está tan bueno, si es que no corresponde. Y bueno, pero ese ácido también, que es irritante, cuando llega al duodeno va a ser bloqueado por el jugo que produce los acinos del páncreas, que contiene bicarbonato, agua y bicarbonato. Entonces, una parte del páncreas es lo que se conoce como páncreas exócrino, que son los acinos pancreáticos, aquí en amarillo, luego siguen los conductos, los ductus, y los conductos más importantes como el Wills, el Santorini, etc., y van a terminar produciendo esas enzimas pancreáticas que van a favorecer la digestión de distintos alimentos y van a también neutralizar de algún modo la acidez gástrica del jugo gástrico. Y luego, aquí están con este color lila, estas pequeñas islas celulares, son unos islotes que fueron descritos por Landgren, son los islotes de Landgren, y que vuelcan su contenido hormonal, a diferencia de lo que se produce en los acinos, que son enzimas digestivas, estas son hormonas que van al torrente sanguíneo. Distintos tipos de hormonas, la más clásica, ustedes saben, los celos beta producen la insulina. Fíjense que, tal como está expresado ahí en el año 1856, este extraordinario fisiólogo francés, Claude Bernard, describió las funciones y las células del páncreas exócrino, el que va a producir ese jugo pancreático que se produce en los ductos
En los acinos va por los ductos y termina en el duodeno. Entonces ahí tiene los acinos, los ductos, y esto va a terminar en el duodeno. Este será Wilson, va al duodeno. En tanto que los islotes de Langerhans fueron descritos por Paul Langerhans y vuelcan su contenido hormonal al torrente sanguíneo. Siempre se nos dice, los cirujanos opinan también de la parte metabólica, quieren tratar y curar a los diabéticos con la cirugía metabólica, y que va muy bien, eso será tema de otra charla algún día, pero bueno, fíjense ustedes que la insulina que tanto se utiliza a lo largo y ancho de nuestro planeta fue aislada del páncreas por un cirujano canadiense cuyo nombre es Frederick Banting, trabajando junto con un alumno, no era médico ni otro, era alumno, Charles Best, y en el 1922 le entregan el Nobel. Debo decirles también, porque es curioso e interesante para ustedes, que Langerhans, quien describió esos famosos islotes, Langerhans también era estudiante cuando describe los islotes que hoy llevan su nombre. Y Banting y Best lo que hacen es aislar la insulina. Y eso les merece el Nobel en el año 1922. Ya no se lo dan a Best, pero luego Banting decide compartirlo con él. Es un poquito más larga la historia. Al titular de la cátedra dan el Nobel que nada había hecho. Y bueno, era un auxiliar Banting, y Best era un estudiante. Y le dan el Nobel al titular de la cátedra y a Banting. Y a Best lo dejan un poquito de lado. Entonces Banting comparte con Best la recompensa pecuniaria del Nobel. Bueno, entonces, como decíamos, todo el páncreas exócrino produce jugo pancreático que va a terminar en el duodeno, favoreciendo básicamente el proceso digestivo. Y el páncreas endócrino, con sus islotes de Langerhans, va hacia el torrente sanguíneo y tiene distintos tipos de células de ese páncreas endocrino. Tenemos células alfa, que sintetizan el glucagón, las células beta, la insulina, ambas están relacionadas claramente con el metabolismo de los glúcidos, células D de la somatostatina, las células beta, el polipéptido pancreático. Digamos ya que también se pueden producir tumores en este sector, y son los llamados tumores neuroendocrinos, y pueden ser funcionantes o no. Si se produce una célula beta, van a producir, tenemos un insulinoma que produce insulina, con la hipoglucemia y todo más. Eso será tema de otra charla, si es posible vamos a agregar una clase. Son muy interesantes estos tumores neuroendocrinos, y no tenemos un conocimiento de muy larga data en los años, así que realmente merece la pena ser tratado y estudiado en su momento. Y bueno, y las enzimas proteolíticas, como ya dijimos, lipolíticas y amilolíticas, para digerir proteínas, lípidos y glúcidos, se producen en los ductus del racino, y luego van por los conductos, en el racino, luego van por el ducto y terminan en el duodeno. Muy bien, digamos desde ya, para ir adelantando, si esto es un racino y esto es un ductus, en esta zona, en el ductus, aquí, en el ductus, en el conducto, es donde empiezan a alterarse las células y se genera el adenocarcinoma de páncreas, un tipo de tumor que generalmente cuando uno habla de cáncer de páncreas, está hablando de ese tumor, de un tumor de un adenocarcinoma ductular que se origina en ese nivel. Bueno, esto es una ultrasíntesis de lo que recién ya expresamos, los distintos tipos del páncreas exócrino y páncreas endócrino. Y fíjense ustedes que las hormonas que produce el páncreas endocrino, que van hacia la sangre, son insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido, y el jugo pancreático obtiene las enzimas digestivas, el bicarbonato y agua y electrolito. Vamos ahora a ver un poco, vamos a entrar en tema y hablemos de los tumores de páncreas. En primer lugar, cuando hablamos de tumores de páncreas, debemos tener en cuenta que existen distintos tipos de tumores. Los podemos clasificar si son sólidos o quísticos. Claramente el sólido me preocupa más, pero el quístico, no porque sea quístico yo voy a decir que es benigno. Hay algunos quistes que pueden ser tumores malignos, a pesar de ser quísticos, y están ubicados en el páncreas. Unos sí, unos no, pero hay quistes que pueden tener una evolución como son cánceres, y otros que son benignos.
La ubicación también, que ya dijimos que tiene connotaciones desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas y connotaciones desde el punto de vista de la terapéutica que vamos a aplicar. Puede ubicarse en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, y todo esto es realmente muy importante conocer la ubicación del tumor y la invasión de las estructuras vasculares básicamente que hace. Y luego el origen, como acabamos de expresar, que puede ser en el páncreas, en esa estirpe celular exócrina o en la estirpe celular endócrina. Entonces podemos ver de forma genérica que tenemos distintos tipos de cáncer de páncreas y los que se originan en los ductos, que es el adenocarcinoma pancreático, y ese es el páncreas exócrino, y del neuroendocrino, distintos tumores que no van a ser tratados en esta charla que vamos a desarrollar. Ya hemos dicho que la gran mayoría, cuando uno habla habitualmente de cáncer de páncreas, está refiriendo a un adenocarcinoma ductal, que en el 90%, más del 90% de los casos, corresponde a lo que uno habitualmente llama cáncer de páncreas, adenocarcinoma ductal, y se origina, obviamente, en el páncreas exócrino. 9 de cada 10 tumores de páncreas maligno se originan a este nivel, son de páncreas exócrino. Entonces, una repetición más de lo mismo. Entonces, fíjense que en el páncreas exócrino tenemos el tumor más frecuente, que se presenta en el 90% de los casos, que es el adenocarcinoma ductal, pero también puede haber quístico, como dijimos, un citoadenocarcinoma mucinoso, o un citoadenocarcinoma maceroso, un tumor pseudopapilar sólido. Son todas lesiones malignas que pueden tener un aspecto quístico y se originan en el páncreas exócrino. En el endocrino se lo tratará en otra charla, son interesantes estos tumores, y también podemos tener linfomas, o lo que es raro, metástasis, es decir, tumores de otro origen, que vienen de otra región, que vienen de otra zona, y asientan, metastizan en el páncreas. Luego vamos a presentar un video, lo vamos a ver de subir al aula virtual, de una paciente, un caso muy interesante, con un tumor de páncreas, que lo resolvimos con una cirugía laparoscópica, y resultó ser una metástasis de un tumor operado décadas antes, un tumor de células claras, un tumor renal. Fíjense ustedes las sorpresas que nos puede deparar realmente la patología humana. Esto es una graficación del aspecto histológico de las células que se van a transformar en adenocarcinoma, que se originan en el ducto. Y ya vamos introduciendo un concepto fundamental, un concepto importantísimo. Fíjense que aquí hablamos de las mutaciones del KRAS. Hablar de aspectos de mutaciones, hablar de aspectos genéticos y hablar de cáncer va cada vez más unido. Y hoy conocemos que hay toda la cuestión de mutaciones genéticas, de alteraciones que tienen que ver, y específicamente en el caso del KRAS, tiene absolutamente que ver con el cáncer de páncreas. Más del 90% de estos cánceres que estamos hablando de adenocarcinoma presentan esa mutación de este oncogen que es el KRAS. Fíjense ustedes que estas imágenes, que es del páncreas de una ratita, en modo experimental, se va mostrando el proceso evolutivo desde el ductus normal, con sus células cuboidales, una sola línea, una sola capa, cuando va produciendo la neoplasia intrapancreática, va elongando la célula, produce mucina, alguna arquitectura un tanto papilar, luego ya en el estadio 2 de la neoplasia intrapancreática, donde ya encontramos algunas anormalidades nucleares, y en el estadio 3 de la neoplasia intrapancreática ya abultan, van hacia la luz, y hay una atipia nuclear severa, y ya luego finalmente terminamos en el adenocarcinoma, y como siempre con estos aspectos de la mutación del KRAS y otros genes también, vamos en cáncer esporádico como el P16, etcétera. Entonces, recuerden que el tumor pancreático, cuando hablamos del cáncer de páncreas, estamos hablando del adenocarcinoma de los ductus, originado en los ductus, en el epitelio, en el tejido no endócrino. Este tipo de tumor originado en las células, digamos, del páncreas exócrino, es el más frecuente, como acabo de decir, y el más frecuente de todo es justamente el adenocarcinoma. Ahí tiene una imagen para mostrar que rápidamente invade, cuando está en la cabeza, la vía biliar,
eso es algo que ustedes deben ir grabando por la evolución clínica. Fíjense que el cáncer de páncreas es una de las patologías más agresivas. Y lamentablemente esto va de la mano con que llegamos a un diagnóstico generalmente tardío y entonces claramente el pronóstico es reservado, no es bueno, es sombrío. Permítanme la licencia, el cerebro graba imágenes, de modo tal que yo les voy a pasar una imagen de algo real. Fíjense, este torero que fue embestido y el pitón izquierdo, el cuerno izquierdo, con esa cornada, el toro atravesó completamente de derecha a izquierda. Fíjense cómo sale ahí el pitón, la punta del cuerno del toro. Y bueno, uno diría, fuiste, esto no es compatible con la vida. Y sin embargo, ese torero vivió, sobrevivió y hoy en día está perfectamente bien. Y un cáncer de páncreas, un adenocarcinoma ductal, es casi, yo diría, como algo tan grave como esto. ¿Se puede sobrevivir? Sí. ¿Son muchos los que sobreviven? No. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Probablemente si tomamos todos los cánceres de páncreas, y bueno, yo no lo sé, el número no es muy alto. Si está en la mejor de las situaciones y es quirúrgico, es pequeño, un 20-25% estarán vivos a los 5 años. Pero si no estamos en la mejor de las situaciones, quizás nos llega el 4% de las personas que llegan a los 5 años. Y la mayoría entre el año y 2 años, bueno, nos abandonan, evitan. Bueno. Entonces esta imagen, que es un poco impactante, un poco, si se quiere, violenta, torpe, pero quiero graficar para que quede en ustedes el concepto de lo agresivo que es el tumor. En nuestro medio, en Argentina, es la quinta causa de muerte por cáncer, después de pulmón, colon y bueno, mama o próstata, sea varón o mujer. Fíjese, sin embargo, quinta causa de muerte en Argentina, y más o menos coinciden esos números con el resto del mundo, pero ustedes se observan la incidencia. Estas son estadísticas de Estados Unidos, del Hartford Hospital, que produce personas estadísticas de todo Estados Unidos. Tomamos el top 10, próstata, pulmón, colon y recto. Entre los 10 más frecuentes en el varón, no está el cáncer de páncreas, no está en el top 10. Y en la mujer está ahí, número 9. O sea, no es tan alta su frecuencia comparativamente con otros cánceres. Sin embargo, si tomamos la mortalidad, sí. Si en Argentina decíamos que era en quinto lugar, en este lugar es la cuarta causa de muerte por cáncer. Después del pulmón, del colon recto y próstata en el varón, y la mujer, pulmón, colon recto y mama. ¿Y por qué? Si no está en el top 10, pero ya sube como cuarta causa de muerte. Porque es muy agresivo, es más agresivo que otros cánceres. Por eso si uno tiene un cáncer de tiroides, de próstata, aún de mama, no es tan agresivo como el de páncreas. Por eso es que la sobrevida a un año, si tomamos de forma global, todos los pacientes, todos los grupos, los cuales, bueno, tomamos todos, de distintos T, de distintos N, de distintos M, al año, capaz que 1 de cada 5 pacientes con cáncer de páncreas está vivo. Y a los 2 años no llega ni a un 5%. Son durísimos los números. Es más, fíjense ustedes, tomamos un tumor pequeñito, ahora lo tomamos a tiempo, tiene 1,5 centímetros, tiene menos de 2 centímetros, está localizado en la cabeza, no tiene ganglio, no tiene metástasis en el hígado, no hay invasión de órganos vecinos, lo puedo resecar, lo vamos a operar, y sin embargo esos pacientes a los 5 años, llegamos a la mejor de las situaciones, dimos el mejor de los tratamientos quirúrgicos, y a los 5 años un 20, un 25% de sobrevida. O sea, 1 de cada 5 va a superar esta instancia. Bueno, peor aún, si tomamos la media de sobrevida, los pacientes que hemos resecado, ponemos todos los resecados, si bien 1 de cada 5 llega a los 5 años, la media de sobrevida es de alrededor de 2 años, los pacientes operados, es resecado con criterio curativo. Y aquellos que no se pueden resecar ya porque son irresecables, no son quirúrgicos o son quirúrgicos y me doy cuenta de no poder resecar, esos pacientes en general antes del año fallecieron. Fíjense la agresividad de este tumor que si yo hago una sobrevida comparativa, a ver, esto es de hace ya casi 20 años esta estadística, pero próstata, yo a los 5 años tenía casi todos los pacientes con sobrevida, estaban bien,
sobrevida casi 100%, la tiroides también 97%, la mama no está muy lejos, cerca del 90%, en cambio el páncreas, fíjense ustedes, no llega al 5% de pacientes no se mueren. Malísimo, los números son, y si por añadidura vemos lo que va pasando epidemiológicamente, lo que nos muestra la curva epidemiológica, estamos mejorando, hay menos muertes proyectadas por cáncer de próstata, por colon rectal, los números mejoran, la mama también, el pulmón también, sin embargo, claramente la curva ascendente y empeora con el cáncer. Si queremos reflexionar ahora sobre, a ver, bueno, ¿qué produce, qué origina este demonio interno, qué genera? No está muy clara la etiopatogenia, la etiología, por lo menos sabemos de un montón de factores, y sí tenemos claro que tiene que ver con factores de alteraciones genéticas y cromosómicas, como ya hemos hablado. El KRAS, grábenlo básicamente, y muchísimas otras alteraciones cromosómicas que a vuelo de pájaro vamos a mencionar. Aparte del KRAS, que en el 95% de los pacientes que dan operación de páncreas presentan mutación, que es de este oncogen, digamos que hay algo muy importante. Estas mutaciones de los oncogenes nos permiten hoy hacer algo que los investigadores están muy excitados trabajando y se va generando a nivel mundial una cierta excitación, que es lo que se llama biopsia líquida. El tumor libera células hacia el torrente sanguíneo, pero también libera fragmentos de ADN y ADN. De modo tal que yo con una extracción, una muestra de sangre, puedo analizar el plasma, la presencia de células cancerosas y la presencia de ese ADN mutado y determinar si tengo o no un cáncer del páncreas y también evaluar cómo va el paciente progresando o respondiendo a un tratamiento. Esto en realidad, este concepto ha sido descrito en el cáncer de mama hace muchos años por un colega, pero hoy ha tomado una gran vitalidad y hoy se está utilizando mucho. Ya vamos a ver cuáles son los lugares de la clínica cotidiana que parece ser que va a ocupar. El P53, hablando de biología tumoral, es otro gen supresor que está alterando la mitad de los casos de cáncer de páncreas. Y el CA19-9, bueno, es un clásico, es un marcador tumoral que básicamente lo utilizamos en la práctica clínica. Yo cuando tengo una sospecha pido CA19-9, por ahí está elevado, luego se confirma, operamos al paciente, va todo bien, baja el CA19-9 y los controles posteriores a través de los meses o los años, si en algún momento pica nuevamente el CA19-9, me pone a mí sobre aviso que puede haber habido una recidiva o una recurrencia, es decir, para seguimiento, básicamente tiene utilidad el CA19-9. Esto es lo que hablamos de la biopsia líquida. Esto está simbolizado un tumor primario y un tumor metastásico. Fíjense cómo las células se vuelcan al torrente sanguíneo y también hacia el torrente sanguíneo, aparte de las células tumorales circulantes, hay ADN tumoral circulante. Cuando yo hago un análisis de ese ADN, puedo detectarlo y esas células también, del primario, del metastásico, puedo detectarlo. Esto tiene valor como screening, yo no busco el riesgo, por tomar, hacer las pruebas y decir, encontré células de tal característica originaria de tal lugar. De colon, de páncreas, de fuera. Eso me lleva a un diagnóstico. Puede establecer un pronóstico, las características de las mutaciones, además digo, esto tiene tal pronóstico y puedo también hacer una predicción acorde a cómo va funcionando con el tratamiento del paciente. Yo veo si va respondiendo o no de acuerdo a estos estudios que, como digo, hay una gran excitación en el mundo científico, porque las biopsias de tejido, bueno, siguen siendo el gol estándar, pero tengo que tener un tumor accesible. El páncreas no es tan fácil, tan accesible. Se puede llegar, pero si yo quiero repetir para ver el proceso evolutivo, cómo va avanzando, yo ya no lo puedo hacer. Es más difícil en la biopsia de tejido. Son invasivos, no puedo estar haciendo todo el tiempo. Además, los tumores son heterogéneos. Si yo tomo un sector u otro sector del tumor, probablemente tenga características que no son absolutamente en espejo o similares. En cambio, la biopsia líquida, en la cual yo puedo buscar el ADN, buscar las células, lo puedo repetir cuantas veces quiera y puedo ver cómo va el proceso evolutivo durante el tratamiento del paciente. Esta es una comparación, entonces la biopsia líquida es mínimamente invasiva, me permite un monitoreo dinámico del paciente, tengo una fuente fresca del ADN tumoral,
cómo se va modificando y va cambiando a medida que va evolucionando o involucionando su patología, me permite, para tumores inaccesibles, yo puedo disponer de esto con mayor facilidad y puede también reflejarme las distintas características de células de distintos sectores del tumor que son heterogéneos, como ya expresamos. A ver, vamos a entrar en algunos aspectos cotidianos también, como los factores de riesgo. La genética, ya hemos hablado del KRAS, BRCA2, el síndrome de Lynch, tiene alguna relación a los pacientes que tuvieron cáncer de ovario con sus mutaciones genéticas, cáncer de mama. Eso pasa también, tiene interrelación con las mutaciones genéticas, por ahí una hermana, una tía, una prima, y luego él con un cáncer de páncreas. Con la edad obviamente va apareciendo más allá de los siguientes 5 años, es raro que aparezca un joven de 20. El tabaquismo, el alcohol siempre, tabacos, la cantidad de carcinogénicos que tiene es impresionante. La dieta mediterránea, fruta, verdura, eso es lo mejor, y poca grasa. Y fíjense ustedes que el paciente que ha tenido una pancreatitis aguda tiene aumentada la posibilidad de presentar a futuro un cáncer de páncreas. Igual que el paciente con pancreatitis crónica también tiene aumentada la posibilidad de tener un cáncer de páncreas. Y aquí, fíjense en este ítem, diabetes tipo 2. Si ustedes reciben en su consultorio un adulto que nunca tuvo diabetes y aparece en adulto una diabetes tipo 2, y por eso no tiene todas las características de un paciente con el síndrome metabólico y todo lo demás, bueno, la instalación de una diabetes en el adulto a mí me debe hacer sospechar en algunas oportunidades que se puede haber instalado también, hay que ver si no se instala un cáncer de páncreas. También la diabetes tipo 1 que se instala en el adulto, por eso es la diabetes autoinmune del adulto, y bueno, clásicamente uno piensa en diabetes tipo 2, de evolución, pero ojo, en un paciente que no era diabético, que aparece su diabetes, yo debo estudiar también anatómicamente ese páncreas. Y por otro lado, en los pacientes que crónicamente hace muchos años tienen diabetes tipo 2, también se ve aumentar la incidencia estadística y las posibilidades de que vaya a desarrollar un cáncer de páncreas. También ya hemos mencionado los químicos que se utilizan a veces en ciertos campos para fumigar, en algunas refinerías de metal. Bueno, ya dijimos, el supresor P53, el KRAS, la cirrosis hepática, son múltiples los factores y cada vez más se estudia sobre mutaciones genéticas, como dijimos, el de ovario, el de mama, con esta mutación del BRCA1 y 2, BRCA 1 y 2, que tiene interrelación con el páncreas también, como acabo de expresar. Y toda una serie de otros síndromes como el Pearl-Jaeger, etcétera, etcétera. Es toda una línea de investigación actual en estos aspectos tumorales. Desde un punto de vista práctico, cotidiano, ya lo hemos expresado y lo repetimos para que se grabe, la mayor parte, las 2/3 partes de los tumores del páncreas, estamos hablando del adenocarcinoma ductal, se ubican en la cabeza y con menor frecuencia, entre un 10 y 15, oscila en el cuerpo y en el codo. Aquí dice 10 para uno, 15 para el otro. En otra diapositiva va a decir al revés. Cuerpo y codo andan por ahí entre 10 y 15, pero de 2/3 o 3/4 de las veces en la cabeza del páncreas esa es la ubicación más frecuente. Que me permite a veces un diagnóstico más temprano, porque encima de la bebida se pone amarillo, está con ictericia del paciente, está con coluria, etc. Y en cambio el cuerpo y cola, eso es más difícil porque nada, está más distante del tumor, de esa bifurcación biliar y todo lo demás. La ubicación del páncreas en esta encrucijada, como ya hemos mencionado, vascular, esta encrucijada ductal y de arterias y de venas y de conductos biliares, tiene mucho que ver con algunos aspectos como las manifestaciones clínicas que vamos a mencionar y también con la posibilidad que le podemos ofrecer como cirujano para decir, sí, yo puedo resecar a este paciente o no, este paciente no puede ser resecado. Déjenme decirles que el páncreas, como aparece ahí, y es así en la realidad, es hincha de River. El páncreas
discurre así. Muchas veces ustedes van a ver libros que lo dibujan horizontal o algunos gráficos por ahí que hasta puedo pasar yo, que está más horizontal. El páncreas no es de boca, el páncreas es de River, tiene esa disposición. Y bueno, ya hemos mencionado varias veces que la relación con las estructuras vitales no se puede vivir sin la arteria mesentérica superior, la vena vital, la vena mesentérica, fíjense el ducto biliar, la arteria hepática. Pero vamos, si tiene vamos a suponer que este fuera el tumor, esto amarillo, localizado en la cola del páncreas y no me invade ninguna de estas estructuras, y si yo lo detecté en un periodo que no tiene metástasis de diseminación a distancia, ese tumor es resecable. Igualmente será resecable si está en la cabeza, pero no me invadió las estructuras vasculares todavía. Yo lo podré resecar si no está invadida la arteria mesentérica. Si está invadida la vena, muchas veces no se puede, las más de las veces, y algunas veces quizás sí se puede hacer una reconstrucción de la vena mesentérica. Ya ustedes fíjense esta ubicación que me va a invadir la arteria hepática, me puede invadir la vena porta, eso ya lo hace irresecable. Además yo tengo que resecar con un margen de tejido sano, eso ya no es posible, ya no justifico la resección. Serán otro tipo de tratamientos paliativos, porque la única posibilidad de ofrecer algo curativo al paciente es con la cirugía, complementado con las otras quimio, radio e inmunoterapia. Este tumor, por ejemplo, localizado en la cabeza, cerca del proceso uncinado, y que me invade las estructuras vasculares, engloba las estructuras vasculares, arteria, vena mesentérica, ya lo torna irresecable al tumor. Y el problema es que eso uno no siempre lo puede saber en el preoperatorio. A pesar que la ecografía, tomografía, resonancia, no siempre lo puede saber endoscopía, ecoendoscopía, con precisión. Entonces muchas veces va a cirugía. Entonces, por eso nosotros proponemos empezar por la paroscopía siempre. La localización y la distribución, ya hemos dicho, la mayor parte de las veces en la cabeza, cuerpo y cola, quizás un 10% cada uno, y un 70%, 80% en la cabeza. Las 3/4 partes en la cabeza. Y esto, claro, que tiene que ver con las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Suele decirse que en la fase inicial es asintomático el paciente. Pero déjenme que yo les cuente, en mi experiencia, cómo se presenta la presentación más común en el consultorio de los pacientes que uno ha visto con cáncer de páncreas de cabeza. Es un paciente que viene al consultorio y dice: doctor, vengo porque yo, la verdad que me levanté a la mañana y me veo el ojo, la conjuntiva, me veo que tengo amarillo los ojos y las pieles. Y la orina está más oscura, está colúrico. ¿Y usted come todo? Sí, yo como de todo. ¿Y cómo va de peso? No, voy bien, quizás tengo 1 kilo, 2 kilos menos. Bueno, esta ictericia sin dolor, de presentación sorda, rabativa, que va insinuándose lentamente, que se acompaña, como dijimos, de coluria, hipocolia, las heces mucho más claras y la orina mucho más oscura. A veces el mismo paciente lo nota y de mañana porque el sol permite ver mejor la ictericia, o otras veces lo nota un familiar. Bueno, esta es la presentación más clásica. Y uno dice, bueno, si no hay dolor, pienso probablemente en un cáncer de páncreas o un tumor, como ya vamos a ver, que se conoce como tumor periampular, ya vamos a hablar un poquitín de eso. Y si hay dolor, vamos, que si el paciente tuvo un dolor intenso, como un parto, otro de dolor, después se pone amarillo, bueno, pienso que hubo el parto de un cálculo que pasó a las 10 biliares. Sin embargo, esto no es una verdad de revelación bíblica absoluta. Muchas veces esto no es tan así y el paciente puede tener dolor, si bien no es el dolor ese cólico intenso como pasa en el paciente que pasa de la vesícula hasta el cítrico al conducto colédoco y obstruye un cálculo. Es diferente. Este paciente se pone amarillo casi sin darse cuenta. Y bueno, entonces el paciente vos le pedís un laboratorio, colestasia, aumentar la bilirrubina, la fomatasa, la gamma GT, la sinmonucleotidasa, la transaminasa. Una ecografía, vía biliar dilatada, pero no ve cálculo de ecografía. Si bien la ecografía es muy buena para detectar cálculo en la vesícula y no tiene tanta sensibilidad para detectar cálculos en el hepatocolédoco, pero sí es muy buena para medir exactamente el calibre del conducto. Entonces, está dilatado, está a 12 milímetros, 14 milímetros, francamente dilatado, más allá de los 5 milímetros normales. Entonces,
dilatado, sin cálculo, una vesícula dilatada, signo de Courvoisier, porque sus paredes están sanas y por la hipertensión se dilata y no tiene cálculos. Bueno, ya pedimos una tomografía y se confirma el tumor, que lo podría haber visto con la ecografía, y con la tomografía lo voy a ver mucho mejor, y voy a ver las relaciones con las estructuras vasculares, si está invadido o no, y si eso me permite decir, bueno, yo creo que sí lo voy a poder resecar o no, porque ya invadió las estructuras vasculares de los vasos mesentéricos superiores. Y luego podré pedir una colangioresonancia que me va a dar todo un detalle de la vía biliar. Y le pediré al endoscopista que vea la papila, porque por ahí es uno de esos tumores periampulares que se originó en una ampolla de váter, un ampuloma, o es de un cáncer del colédoco distal, y me puede tomar biopsia de ahí el endoscopista, o puede también hacer una ecoendoscopía y con una punción con una aguja fina, tomar un tejido y confirmar que sea un cáncer de páncreas. Volvemos y lo vemos estos signos y síntomas que muchos tienen que ver si está ubicado en la cabeza, que es lo que yo acabo de escribir, o la evolución de un paciente de cuerpo y colon, en general o es un hallazgo fortuito si lo tomas en forma inicial, sin diseminación a distancia, porque se hizo una ecografía, una tomografía por cualquier otra causa y apareció un hallazgo fortuito, o lamentablemente muchas veces es un hallazgo tardío cuando ya empieza con dolores, molestias, un dolor característico, lleva al dorso, el paciente toma esa posición de plegaria momentánea, hace una flexión hacia adelante, etcétera, etcétera, duele cuando se acuesta. Bueno, eso generalmente ya es lo que pasa a nivel de cuerpo y colon. Yo ya les mencioné que hoy tiende a unificarse en un grupo, lo que se llaman los tumores periampulares, porque su expresión clínica es similar, ya sea que esté en la cabeza del páncreas, que sea un ampuloma, la ampolla de váter, o que sea un cáncer de la vía biliar distal o del duodeno. Todo esto se conoce hoy como tumores periampulares, está alrededor de la ampolla, de la ámpula. Y el diagnóstico es similar, un paciente con ictericia sorda agravativa, luego vemos el laboratorio con el marcador tumoral, colestasis, por ahí una señalización de alta o no, ecografía con los hallazgos que mencionamos, tomografía, resonancia, todo lo que mencionamos, endoscopía, ecoendoscopía, punción biopsia, y en general, estos pacientes yo pienso que son quirúrgicos porque pienso que está resecable, porque no tiene metástasis, no se ve carcinomatosis peritoneal, no se ve ganglios a distancia, no se ve invasión vascular de la porta, de los vasos mesentéricos superiores. A pesar de eso, cuando entramos a operar, la mayor parte no se pueden resecar. Entonces, preferimos empezar por la laparoscopia. Porque a ese paciente le queda un año de vida, 10 meses de vida, y yo con la laparotomía amplia le estoy quitando un mes de vida, y le estoy quitando más del 10% de lo que le queda. No es realmente muy buena actitud. Entonces, mejor entrar con la laparoscopia y confirmar si va a ser resecable o no. Con respecto al dolor abdominal, ya lo hemos mencionado, sordo, epigastro, vamos hipocondrio, se puede ir al cinturón de ambas regiones, predominio nocturno, empeora con las comidas y cuando se acuesta el decúbito supino y mejora con la posición en plegaria momentánea. Muchas veces no está presente y cuando está presente es un dolor sordo, diferente del dolor cólico intenso del paciente que expulsa un cálculo de vía biliar y pasa a través cístico al conducto hepatocolédoco. Distinto el dolor. La pérdida de peso, lamentablemente, casi un 70% de los pacientes que acuden a la consulta ya perdieron algo de peso, lo cual habla ya de algún trastorno nutricional. Ictericia y luego el prurito más adelante en los tumores de cabeza de páncreas, no así en los tumores de cuerpo y colon. El prurito es un tema tremendo, a veces le da una calidad de vida espantosa a los pacientes y hay que hacer, aunque sea de forma paliativa, si no es curativa, por lo menos algún resorte resolutivo para este paciente con el prurito que no les permite una calidad de vida adecuada. Astenia, anorexia, malestar, 30%. Colangitis, como no es una obstrucción aguda, no es tan alta la tasa de infección de la vía biliar. Si está con fiebres, picos febriles, y con ictericia hay que sospechar la colangitis y tratarla rápidamente, hay que sostener esa vía biliar. El signo Courvoisier, que ya le mencioné, que es la ictericia progresiva, por esa vesícula tensa, palpable, que es una vesícula de un paciente que estaba sana previamente y se distiende por eso. Virchow describió hace muchos años un ganglio supraclavicular izquierdo, que ustedes lo podrán palpar durante la semiología, que es una maniobra que da, bueno, fantástico, pero en realidad
es un signo tardío, al igual que el signo de el ganglio o signo de la hermana Mary Joseph o María José, que es un empastamiento, un ganglio o algo endurecido a nivel del ombligo. Esta hermana María José es en realidad Julia Dempsey. Ella nació hace muchos años allá afuera de Rochester, Minnesota, afuera de Rochester, y prácticamente desde los inicios de la Clínica Mayo, la famosísima Clínica Mayo, trabajaba con los hermanos Mayo, y ella era la primera ayudante de cirugía de William Mayo. Y obviamente hace un seguimiento muy cercano de los pacientes, y ella describe este signo que observaba en pacientes que luego cuando lo operaban se encontraban con cáncer de páncreas, con cáncer gástrico, que era un signo tardío, o sea, sin tantos estudios tomográficos y demás, ya se sabía que ese paciente no tenía solución, no era probablemente resorte quirúrgico, porque ya había diseminado a través del ligamento redondo hacia el ombligo. Esto describió la hermana María José, Julia Dempsey, una colaboradora, una monjita colaboradora de los hermanos Mayo. Trousseau describió la flebitis, tromboflebitis migratoria, pequeños coágulos que se forman en venas periféricas de miembros inferiores, por ahí mismo va de la pantorrilla, luego pasa a la otra pantorrilla, luego pasa al muslo. Es un cordón indurado, enrojecido, es un cordón que realmente el paciente le molesta, le duele, le puede llegar a provocar hipertermia. Bueno, esto es lo que Trousseau llamó la tromboflebitis migratoria y pudiera ser un síndrome paraneoplásico de un cáncer de páncreas. Lo clásico es la ictericia, algún dolorimiento y la pérdida de peso. Pero estos también son signos que se pueden presentar en forma de paraneoplásico. Si yo hago un laboratorio, fíjense ustedes, y no hay nada muy típico, a pesar que pida marcadores, porque puede tener un poco de anemia, un poco baja las proteínas, si ya su estado se está deteriorando. Y bueno, los signos de colestasis, la bilirrubinemia, la fosfatasa, la gamma GT, pero nada muy específico. Pero sumado a la clínica, sumado a las imágenes, y bueno, ¿y qué imágenes? La radiografía simple, no, eso simplemente para ver si hay metástasis en el pulmón, pero hoy con la tomografía es mucho más sensible. La ecografía, como ya mencionamos, va muy bien. Puede ver el tumor en sí mismo del páncreas y también la vía biliar, el calibre y todo lo demás. La tomografía de abdomen y la resonancia van muy bien. Se puede hacer una colangio retrógrada, la ecografía endoscópica con la punción biopsia también, tránsito varietado, si por el paciente tiene una oclusión alta por invasión del duodeno. El diagnóstico no siempre es necesario confirmarlo, pues yo cuando entro con la laparoscopía puedo hacer la biopsia y pedir que el patólogo me haga una congelación, pero si yo quiero confirmarlo, si en mi grupo, aparte de todos los otros aspectos clínicos, imagenológicos, evolutivos, yo quiero una confirmación citológica, se hace una aspiración con aguja fina, que la guío por la tomografía computada o con la ecografía ecoendoscópica, que se puede ver perfectamente, y yo llegar con la aguja y punzarla y entregarle material de biopsia a mi patólogo. Fíjense ustedes una tomografía, cómo se ve un tumor en la cabeza del páncreas y cómo contacta e invade las estructuras vasculares que están ahí con amarillo, pero no puede saber exactamente si está en contacto con invasión en algunas circunstancias. Los imaginólogos saben muy bien que el timing, el tiempo, el momento es crítico. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esta tomografía hecha después de la fase arterial, yo no veo nada en el páncreas. Y yo la hago justamente en forma sincrónica con la fase arterial. Cuando va el flujo del contraste, ahí se ve perfectamente el tumor, que aquí ya no se lo ve después de la fase arterial. Por eso el timing, el momento, es muy importante. Y me ayuda también estas imágenes a ver si las estructuras vasculares, la vena mesentérica superior, la arterias si están invadidas o no, que no siempre puedo tener la certeza del 100%, como ya lo expresamos. Las metástasis hepáticas, si tienen un tamaño suficiente para expresarse imagenológicamente, las voy a poder ver muy bien en la ecografía, pero sobre todo en una tomografía o una resonancia. La colangioresonancia nosotros encontramos su utilidad. Fíjense una colangioresonancia normal, con su vesícula, la vía biliar fina, el Wilson de River, el Pancreas River, y aquí una vía biliar tremendamente dilatada, una vesícula con signo de Courvoisier, tensa, dilatada, y no hay causa de obstrucción, no hay ninguna causa de obstrucción,
y una vez más se ve el páncreas, el Wilson, hincha de arriba. Bueno, todo esto es lo que veníamos mencionando. A pesar de todo esto que hacemos, porque queremos ver si los podemos, la única posibilidad curativa es la cirugía, pero solamente alrededor de un 15% de los pacientes van a tener la posibilidad, cuando yo hago el diagnóstico, todo está volcado, el operatorio solamente un 15% van a ser candidatos a cirugía. Y el 85% de los otros pacientes, pues nada, ya diseminaron, ya metastizado. ¿Y a dónde metastiza? Y bueno, lo más frecuente es que metastiza en el hígado y en segundo lugar en los pulmones. Y estos pacientes ya no les puedo yo ofrecer, no les debo ofrecer cirugía. Habrá otros tratamientos, quimio, radio, a veces cirugía o intervencionismo paliativo, que ya vamos a hablar también, y la inmunoterapia hoy en día. Con todos estos elementos y a veces con la pieza quirúrgica uno puede establecer una estadificación exacta del tumor, de lo que es el T, N y M. N si tiene ganglio o no, y M si tiene metástasis o no. Y el T, que bueno, cuando tiene menos de 2 centímetros, está solamente en el páncreas, tiene más de 2 centímetros, si ya invadió otros tejidos. Lo que interesa, lo que interesa en realidad es llegar al estadio en que está esa lesión. El 1, el tumor está localizado en el páncreas. El estadio 2 ya invade estructuras vecinas de esta masa tumoral. En el estadio 3 ya tiene ganglios positivos y bueno, el 4 ya tiene metástasis. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, nosotros nos manejamos diciendo, bueno, yo creo que este tumor sí lo voy a poder resecar. Entonces, potencialmente resecar. ¿Por qué? No veo metástasis hepática ni pulmonares, no veo ganglios a distancia, no veo invasión de las estructuras vasculares, la vena mesentérica, la arteria mesentérica, la vena porta, no veo invasión, creo que lo voy a poder resecar. Y bueno, nada, digo, es potencialmente resecable porque ya dijimos que muchas veces entramos y no se puede resecar, a pesar de que todos los estudios previos parecía que sí. Y por eso preferimos entrar, como ya expresé, con la laparoscopía, para no, con la incisión, obviamente con la óptica y un par de trócares, podemos movilizar órganos, disecar, entonces el proceso de incisión es de 5 milímetros. El paciente se recupera rapidísimo. Las secciones borderline son cuando yo digo, está invadiendo, no me está invadiendo ahí la vena, la arteria, no lo sé. Bueno, esos pacientes quizás yo le hagan neoadjudancia. Le hago quimio, radio, quimio solo, veo si se achica, veo si mejora eso y va a cirugía. Y los otros pacientes, ya que están avanzados localmente porque invade, o ya con metástasis, van directamente a quimio, radio, inmunoterapia, terapéuticas paliativas. Entonces, el borderline es el tumor que yo no sé si lo voy a poder resecar o no, le veo las imágenes, entonces lo paso a un tratamiento, como dijimos, con quimioterapia y después de cirugía si se achica y me da la sensación que va a ir bien la cosa. Cuando es resecable, potencialmente siempre digo, porque no lo sé, voy a cirugía y se va todo bien, luego la quimio. Y cuando ya está localmente avanzado con metástasis, no hay chance quirúrgica, a menos que fuera paliativo, y se hace quimio y radioterapia. Es muy importante que ustedes tengan presente siempre el tratamiento de estos pacientes debe hacerse con equipo multidisciplinario. Varios cerebros para ayudar a ese ser sufriente son mejores que uno. Y varios con visiones y probablemente educación médica complementaria, distinta, eso es muy importante. Entonces fíjense ustedes que es importante no solo el cirujano, sino también el radiólogo, el patólogo, el oncólogo, los terapeutas físicos, las enfermeras, el radiólogo intervencionista, el nutricionista, gastroenterólogo, y también los trabajadores sociales, porque estas son cirugías que son importantes, son cirugías que el paciente para recuperarse le va a costar, le va a llevar un tiempo, entonces el trabajador social dice, si tienen soporte familiar, si tiene una estructura social que lo va a acompañar, lo va a soportar, porque si no es imposible. Entonces todo esto debe ser determinado por un equipo terapéutico. Finalmente, luego, todo esto lo que yo quiero saber si lo puedo resecar o no quirúrgicamente. Y ya hemos dicho que lamentablemente un 10, en la mejor de los casos, un 20% de los pacientes se van a poder resecar. Y el resto, porque es localmente avanzado, tiene metástasis, no tiene chance del único tratamiento curativo que es la cirugía.
Y la localización del tumor es fundamental. Porque si bien la cabeza está en esa situación mucho más compleja desde el punto de vista anatómico para resección, pero me permite a veces un diagnóstico más precoz. Y hacer una cirugía más compleja y un diagnóstico precoz. En cambio, cuerpo y cola suele ser un diagnóstico más tardío, y si va a cirugía por tratar las condiciones, que generalmente se hacen resecciones del páncreas y del vaso, pancreatoesplenectomía por criterio oncológico, y se hacen por la laparoscopía. ¿eh? Y bueno, nada, yo debo evaluar siempre las condiciones generales del paciente. Puede ser 5 horas de cirugía, puede ser 3 horas, puede ser 6, depende de las circunstancias. Tengo que tener un paciente que esté en condiciones de tolerar esa cirugía. Tengo que ver esto nutricional. El paciente no se viene alimentando bien. Y bueno, nada, que pedirle transferrina, que ver un nutricionista que lo maneje. El performance status me va a tolerar, cómo está su corazón, sus pulmones, su riñón, los factores psicosociales que ya mencionamos. Todo eso finalmente no hace un contexto que, sumado a los fenómenos locales de distancia, me dicen, sí, este paciente lo voy a beneficiar con la cirugía. Y ese paciente, ¿qué principios debo cumplir yo si digo lo voy a beneficiar con la cirugía? Primero, como que hacer una resección R0, sacar todo el tumor y los tejidos circundantes sanos, un margen de seguridad. Esto lo llamamos la resección R0. Yo lo beneficio con la cirugía si logro eso. Aparte de eso, tengo que sacar, ya de dejarse para que se haga, que sacar todo ese componente linfoganglionar que está alrededor del tumor, y del órgano, en este caso del páncreas, y luego tengo que restablecer la continuidad digestiva, biliar y pancreática, de acuerdo al tipo de cirugía que yo he realizado, que son distintas, y a veces van 3 anatomos y 2 o ninguna. La operación clásica, nosotros, al médico, en lo cotidiano, decimos, voy a hacer una Whipple, o realicé una Whipple, o voy a hacer una DPC. DPC por duodeno-pancreatectomía, o operación de Whipple, por quien popularizó esta cirugía, que no fue el primero en ejecutarla. O voy a hacer una pancreatectomía distal. Habitualmente la Whipple o duodeno-pancreatectomía cuando es de cabeza de páncreas. Y la pancreatectomía distal cuando es de cuerpo y cola. Pancreatoesplenectomía. A veces un tumor neuroendocrino con algunas características y tamaño no demasiado grande me permite hacer una enucleación conservando el páncreas. Y a veces a la inversa, el crecimiento expansivo importante de un tumor en el cuerpo, el páncreas y invasión de otras regiones, tengo que hacer la pancreatectomía total. Y luego suplir la función exócrina e endocrina del páncreas, como ya veremos en unos minutitos más adelante. La resección oncológica, ya hemos expresado, yo debo realizar con márgenes de tejido sano, tenga margen negativo, que el patólogo me informe, porque si yo resequé y no hay margen de tejido sano, el patólogo me va a informar, no hay margen de seguridad, me voy a resecar más. Pero eso es lo que hace justamente que un cáncer sea resecable o no, porque si está invadiendo las estructuras vasculares, yo no le puedo sacar la arteria mesentérica, yo puedo incompatible con la vida. Y la vena hasta cierto punto puedo resecar una parte, luego suturarla, pero cuando hay invasión vascular, eso yo ya no puedo avanzar más y algo así resecar. Esta operación, que vamos a ver un poquito más en detalle, la describió este señor Allen Oldfather Whipple, una vida interesante. Sus padres eran de la zona muy conservadora de New England, en Estados Unidos, y ellos como peregrinos para difundir la fe católica cristiana van hacia Persia, la antigua Persia, que actualmente es Irán, y van a un sector cerca de la provincia de Urmia, en el sur del monte Aramat, que fíjense ustedes, en ese monte es donde dice que encalló el arca de Noé. Bueno, ahí nace en Urmia, en el sur del monte Aramat, ahí nace este doctor de padres que eran, como dijimos, en New England. Y aprende idiomas turcos, aprende a hablar en sirio, aprende a hablar en alemán, en inglés, tiene una cultura extraordinaria. Y en el 1935 él populariza el método, lo pone digamos, en conocimiento del mundo quirúrgico, lo realizaba en un tiempo. Sin embargo, ya en el 1912, Couch había realizado las primeras duodenopancreatectomías, si bien en 2 tiempos, porque él para resolver la ictericia le hacía una colecisto, yeyuno, anastomosis entre el vesico y el yeyuno, cuando se tenía el paciente hacía duodenopancreatectomía. Whipple decía,
repetí una frase que yo se las quiero regalar a ustedes, decía, escoge bien a tu maestro, porque su influencia será evidente y duradera. Graben esa frase, que realmente es importante escoger quién va a ser el paradigma, quién va a ser el ejemplo de nuestra vida. No debe ser solo en los aspectos técnicos, sino también mucho en los aspectos humanísticos, espirituales, en la globalidad como ser humano. La cirugía estándar de Whipple reseca el estómago, parte del estómago, el antro, el duodeno y la primera parte del yeyuno. La cabeza del páncreas, donde está el tumor, todo esto en bloque, junto con la vía biliar y la vesícula biliar. Y luego se restablece la continuidad uniendo el yeyuno con la vía biliar, con el páncreas y con el remanente gástrico. Eso es otras imágenes de lo que es una operación de Whipple. Cada vez más se realiza, si se puede, y la mayor parte de veces se puede, una Whipple modificada por traverso, que es una cirugía donde se conserva el pilo, no se reseca el estómago. No es poca cosa conservar el pilo, es muy importante para el paciente. Entonces se reseca todo y se une luego lo mismo, pero aquí se preserva el pilo y lleva las mismas 3 anatomías. Ese es el procedimiento Whipple, como acabamos de mencionarlo, y aquí están las distintas anastomosis. Si yo hice una modificación de traverso, páncreas, vía biliar y estómago completo, páncreas, vía biliar y estómago con una gastrectomía parcial. Eso es lo que debo reconstruir. Esto es lo que se extirpa, como yo lo expresé, el duodeno o el estómago, se llama Whipple clásica. La primera es el yeyuno, el páncreas, con el tumor obviamente, vía biliar y vesícula biliar. Y la reconstrucción, en este caso con 3 anastomosis, vía biliar, páncreas y estómago. En otras circunstancias, bueno, a ver, si yo tengo un tumor en la cola del páncreas resecable, voy a sacar el páncreas, el vaso por criterio oncológico, y ahí no tengo ninguna anastomosis, eso es lo que se llama la pancreatectomía distal. La pancreatectomía total, por necesidad, se extirpa todo lo mismo, el duodeno, el páncreas, todo completo, el delgado, la vía biliar, la vesícula. Y aquí tengo 2 anastomosis, tengo que reunir la vía biliar con el ácido intestinal y el estómago también con el ácido intestinal para reconstituir. ¿Y qué pasa con el paciente después de una Whipple? Si las cosas van bien, y bueno, puede tener quizás una disfunción pancreática. Entonces yo lo voy a complementar luego con enzimas pancreáticas. Y puede también volverse diabético y hasta insulino dependiente. Entonces tendré que medicarlo como un paciente diabético, si es que esto sucede, que no sucede siempre. Y vuelvo a repetir algo que ya lo dijimos. En el mejor de los casos, a los 5 años, un 20-25% de los pacientes, si 1 de cada 5 va a llegar a los 5 años. O sea, su vida no es bastante pobre. Y en general, la mayoría no llega a los 2 años. Y a los 5 años llega un 20%. O sea, fíjense ustedes, ahora ya no tomamos solo los quirúrgicos, tomamos todos los pacientes con cáncer de páncreas. A los 5 años nos llega, como ya dijimos, un 5, un 6%. Y los pacientes que los resequé, que yo creí que todo iba a ir bien, el 25% llega a los 5 años. Y la sobrevida, como acabamos de expresar, llega entre 1 y 2 años. Y si yo ya lo subdivido por grupo y digo, no, este 53% de los pacientes les presentan con un cáncer avanzado, un metástasis, bueno, eso no hay ni un 5% que lleguen vivos, la mayoría fallecen antes de los 5 años. Y si yo tomé la mejor de las condiciones, un tumorcito, que el 9% de los pacientes, que pequeño, confinado, que por resecarlo, con criterio oncológico y todo lo demás, 24%, 20-25% de los 5 años. Son números tanto duros, entonces yo puedo, en la quimioterapia, ¿qué rol juega? El preoperatorio en los pacientes borderline, en el postoperatorio los pacientes que ya fueron resecados, y en conjunto con la radioterapia a veces me puede disminuir el tamaño tumoral los pacientes borderline para ver si puedo llevarlo a cirugía. Y los pacientes que no pueden ir a cirugía, bueno, no queda más que quimio, radio e inmunoterapia y algunas terapias paliativas que ya vamos a ver en unos minutos. Bueno, el tratamiento paliativo, ¿en qué consiste? Si el paciente ya no puede ser resecado, porque ya tiene invasión vascular o lo que fuera, o metástasis,
pero tiene una ictericia que lo va a llevar a un vaso hepático, colangitis, ya es imposible la vida por el prurito que tiene. Yo voy a colocar un stent por vía endoscópica, entro por la boca con el endoscopio, entro a nivel de la papila y coloco un stent, que es un expansor metálico para permitir el flujo de vida. Si yo entré por la laparoscopía creyendo que por ahí lo resecaba y tengo las condiciones técnicas y habilidades quirúrgicas, puedo hacer también una anastomosis en ese momento para evitar esto en un segundo tiempo. Y algunos pacientes en su evolución presentan muchos vómitos, una suerte de síndrome pilórico, una presión intestinal alta, porque el tumor invade el duodeno. Bueno, esos pacientes yo les puedo hacer una gastroentero laparoscópica también, y a veces se pueden utilizar algunos stents, que es más difícil y no es tan buenos los resultados, como aquí que sí va muy bien, pero la gastroentero quirúrgica va bien. Y el tratamiento paliativo, bueno, las colestas se lo acabo de ver, el dolor, hay colegas que son especialistas en dolor, pero hoy podemos realizar también espanicectomías, bloqueos del plexo celíaco, una amplia gama de terapéuticas, y debo mencionarles que el páncreas, siempre lo he sabido, que tiene una íntima relación con los estados de ánimo. Y muchos de los pacientes presentan cuadros de depresión que son realmente muy profundos y deberá tenerlo en cuenta y ser tratados. Fíjense ustedes que en el 2018, a ver, volviendo a la anterior, fíjense ustedes, nuestros pacientes alcohólicos desarrollan cirrosis hepática. Los pacientes alcohólicos anglosajones o franceses desarrollan pancreatitis crónica. Nuestros pacientes alcohólicos suelen ser de buen carácter. En cambio, los que desarrollan pancreatitis crónica suelen tener un carácter tremendo. Se enojan con todo y calcifican todo, la arteria, el páncreas y demás. Siempre tiene una relación el páncreas con el carácter de la persona. Y los cánceres de páncreas y depresión también es un clásico. Volvamos a este punto importantísimo. En el 2018, este médico de Okinawa, Japón, Kazuko Honko, y este doctor James Allison de Estados Unidos reciben el Nobel por algunos aportes que hacen a la inmunoterapia. Fíjense ustedes, no se rían de mi modelo, vamos a suponer que esto, blanco, es una célula del sistema inmune. Si ustedes ven aquí este conito, es como una antena que tiene esta célula inmune, es una proteína que describe esta gente, que describe el japonés Honjo. Dice, esta antenita, que es la proteína PD1, ¿qué hace esa proteína? Me permite reconocer con esa antena, yo reconozco cuáles son las células mías y no las ataco. Yo detecto y si esta es mía, no la ataco. Y la que no es mía, la ataco y me defiendo. El tema está que es tan banana las células cancerosas, y permítame esa expresión un poco académica, pero es así, que tiene también una antena muy parecida. Esta era la PD1, la de las células de defensa de mi organismo, y esta de las células cancerosas tienen una proteína PDL1, que es una antena muy parecida. ¿Y qué hace con ese? Le da la orden de no atacar a las células inmunes de mi organismo. Entonces yo no defiendo, son células extrañas, pues mi organismo no las destruye. Y con esta terapia dirigida, porque con este descubrimiento hoy se puede hacer anticuerpos dirigidos, terapia dirigida, para destruir esta antena y que mis células, o sea, células visibles, por así decirlo, esta célula cancerosa, y mis células del sistema inmune sí pueden ahora atacarla. Se han logrado resultados insospechados a pacientes con metástasis, procesos curativos. El melanoma, en algunos tipos de cáncer de pulmón va funcionando muy bien. Lo mismo, pero la proteína aquí, en lugar de ser la proteína que decíamos, la PD1, aquí la proteína se llama CTL4, es lo que describió el doctor James Allison de Estados Unidos, llamativamente en tiempos simultáneos, y ambos recibieron el premio Nobel. Aquí voy a pasar rápidamente una diapositiva de la Universidad de California, Los Ángeles, de UCLA. Vamos, el gemcitabina y la 5-fluoracilo es el tratamiento quimioterápico estándar, pero cuando ya tengo metástasis hepática, hoy se pudiera agregar el FOLFIRINOX, son terapéuticas probadas, y hay numerosos trials clínicos, porque ellos vieron que el estroma del páncreas, el estroma tumoral del tumor pancreático, no permite la llegada a las células, digamos, de los medicamentos a las células cancerosas. Entonces estoy trabajando de forma experimental para destruir, ablandar ese estroma y que puedan llegar el tratamiento
o las drogas que uno aplica para el cáncer. Esta es una de las líneas de investigación internacional en UCLA, de modificar ese microambiente tumoral. También está trabajando en aspectos genéticos, distintos aspectos genéticos, los cuales algo hemos mencionado el PRAS y bueno, una serie de otros aspectos genéticos. Están en distintas fases estos estudios y también se está trabajando en la inmunoterapia con vacunas, que bueno, nada, acabamos de mencionar cuál es el mecanismo, recibieron el premio Nobel de este doctor de Japón y el otro anglosajón de Estados Unidos. Hay numerosos trials nuevos, se desarrolla aquí en modo simbólico, pongo la Universidad de California en Los Ángeles, pero en forma genérica a lo largo y ancho del mundo hay mucha excitación, y aquí debemos un especial reconocimiento y mención a un compatriota nuestro ya fallecido, al doctor César Milstein, que logró en el año 1984 el premio Nobel por lo que conocemos como anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos de diseño, anticuerpos hechos en el laboratorio, y anticuerpos que me permiten hacer una terapia dirigida. Se utiliza en el cáncer, como recién decíamos, a esta célula cancerosa, yo le puedo diseñar un anticuerpo que le destruya esa antena con la cual engaña a la célula inmune y no permite que la ataque. Esto de los anticuerpos monoclonales de Milstein es extraordinario, no solo en el cáncer, también en la parte, un modo anecdótico. Donald Trump lo trataron con anticuerpos monoclonales, una combinación de los anticuerpos diseñados por el laboratorio Regeneron, tanto en el laboratorio como también con las ratas que le pusieron la proteína S, los spike, la antigénica, y estos anticuerpos monoclonales lograron un vuelco sorprendente en la enfermedad, en el COVID de este presidente o expresidente de Estados Unidos. De modo tal que abrió un programa extraordinario el terreno de los anticuerpos monoclonales. De cualquier manera, volvamos a nuestra realidad, sigue siendo malo el pronóstico con el adenocarcinoma del páncreas, un 20% vive menos de un año y después del diagnóstico, y a los 5 años no llegan ni el 5% de los pacientes. Yo espero que algún día estas noticias que aparecieron en las revistas Times, en la revista Forbes, de estas terapias dirigidas, estas balas dirigidas en base al concepto de los monoclonales que recién mencionaba, y los aspectos inmunes y los aspectos del cáncer, los monoclonales, que fue todo un territorio que abrió el doctor Milstein. Algún día podamos leer también estas noticias en los titulares que ya ha sido logrado para el cáncer de páncreas. Todavía no está, pero se está investigando, como ustedes han visto. Hay muchas líneas de trabajo en este sentido. Yo ya termino aquí mi charla. Permítanme que haga un homenaje y un agradecimiento a todos los trabajadores de la salud que han luchado heroicamente en los frentes de batalla contra el COVID, muchos de ellos entregando su vida. Y la gratitud, decía Marco Tulio Cicerón, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre, la generadora de todas las demás. Eso decía este extraordinario abogado y orador Marco Tulio Cicerón. Y permítanme simbolizar este homenaje, agradecimiento, en el primer residente, ex residente de nuestro sanatorio, una residente que lleva 20, 25 años, un muchacho salido de nuestra entraña y que luchando en esta tremenda pandemia en el frente de batalla entregó su vida, el doctor Walter Schultz. Permítame que le rinda un homenaje a todos los trabajadores de salud simbolizado en este momento en Walter. El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la mente es un científico. El que trabaja con el corazón es un artista. El que trabaja con las manos, la mente y el corazón, bueno, ese es un cirujano. Termino con un proverbio chino para que luego ustedes hagan sus reflexiones o sus debates. Este proverbio chino dice que un hombre tiene la edad de la mujer